Ya estamos a miércoles, tercer día de coloquio. Aquí estamos temprano para escuchar la maravillosa conferencia de mi querido colega y amigo Raúl Antelo. Raúl Antelo está en Florianópolis, fue profesor durante muchísimos años de la Universidad de Santa Catarina y sigue siendo uno de los críticos culturales e investigadores más brillantes que he conocido en mi vida. Raúl es un archifilólogo que propone toda una recuperación de la filología a partir de su profundo conocimiento de la filosofía, la teoría crítica y la cultura latinoamericana. Es argentino, vive en Brasil y ha construido realmente puentes entre la cultura hispanoamericana y la cultura brasileña, entre la cultura argentina y la brasileña. Entre sus libros más importantes está Archifilologías latinoamericanas, lecturas tras el agotamiento, la ruinología, crítica acéfala, fue coordinador de numerosos volúmenes, entre otros el libro de la colección Archivos sobre la obra de Girondo. Bueno, es un investigador incansable, un lector erudito y además hace algo que cada vez con mayor intensidad parece una ficción crítica, porque logra construir cuadros de pensamiento que reescriben el archivo y recomponen lecturas siempre renovadas de un canon que entonces ya no parece el canon tradicional, sino que logra incorporar elementos residuales, elementos sumergidos y elementos emergentes en su lectura de los grandes nombres y los grandes textos de la literatura latinoamericana. Raúl, hice una presentación un poco de memoria. Como siempre, es un gusto tenerte aquí entre nosotros y pues nos va a hablar de el origen de la metáfora de las luciérnagas gracias a esta especie de diálogo que va a establecer con la proposición de Didi Uberman que da apertura a este coloquio sobre imaginación crítica. Entonces nos hablará de las mariposas. Muchísimas Raúl. gracias, Eleonora. Te agradezco la presentación generosa. Espero estar a la altura. Siempre. Tenemos posibilidad ya de exhibir las imágenes. Comencemos entonces justamente por una cita de Walter Benjamin, que es la que da título a la presentación. Cuanto más me asimilaba al animal en todo su ser, cuanto más me convertía interiormente en mariposa, tanto más adoptaba ésta en toda su conducta las facetas de la resolución humana, y parecía finalmente que su captura fuera el premio con el que únicamente podía recuperar mi existencia humana. Es un fragmento de Dirección Única, creo que se traduce en castellano, y el fragmento en sí se llama Casa de Mariposas. Es un fragmento que anticipa de alguna manera la teoría del mimetismo desarrollada por Roger Caillois, teoría de la cual sacaría inmenso provecho Jacques Lacan para su teoría escópica. De ahí salen las ideas de Wolfgang Paalen sobre animismo, ideas que coinciden con el famoso axolotl
de Julio Cortázar. De allí sale el concepto de falena, elaborado, presentado por primera vez en Valparaíso, en Chile, en 1953, una propuesta del poeta Godofredo Yomi, de tan profundas consecuencias en filósofos como François Fédier, el traductor francés de Heidegger, o Barbara Cassin, tan próxima de Lacan, o la poética, incluso la poética de la traducción, de un artífice mayor como Michel Deguy, fallecido recientemente. La propuesta de Georges Didier Berman es en suma tributaria de esa corriente muy anterior y que nace de una lectura de lo universal a partir de la cultura latinoamericana. Nace de sus relaciones entre lenguaje y poder. En otras palabras, sostengo que hay una arqueología local en la logología francesa contemporánea. ¿De qué modo esas categorías pueden ayudarnos a dar cuenta de una complejidad presente? Esa es la cuestión que quisiera desarrollar con ustedes, ante ustedes, esta mañana. Digamos, para empezar, que en La identidad inquieta o la transformación, un ensayo del año pasado, integrante de El humanismo alterado, ese es el título del volumen, que acaba de salir en francés, Didier Berman argumenta que la semejanza, operando en la interfaz de naturaleza y cultura, sería nuestro pensamiento salvaje. Ya desde los escritos de Lucien Lévy-Bruhl en los años 20, hace un siglo, semejanza y contacto se presuponían, es decir, que semejanzas sensibles podían funcionar como matrices de sistemas simbólicos o sistemas discursivos. Y aunque el pensamiento salvaje de Lévi-Strauss haya sido inicialmente pensado como una hipótesis acerca del parentesco, enseguida se percibió su juego de isomorfismos, de similitudes estructurales que generaban sistemas de transformación capaces de dialectizar lo particular y lo universal, o mejor aún, la diacronía y la sincronía. Desmaterializada, la semejanza se probaba entonces como un mero caso específico de la diferencia, aquel en que la distancia entre los elementos se aproxima del cero. Y eso presentaba una tesis muy radical formulada por Lévi-Strauss en El hombre desnudo, en 1971, de total inexistencia de la semejanza como tal. Lévi-Strauss lo dice con todas las letras: la semejanza no existe. De esos planteos es tributario Michel Foucault, cuando en Historia de la locura propone un linaje sintomático, un linaje que pasa por el Marqués de Sade, por Goya, por Nietzsche o por Van Gogh, los ídolos malditos de María Martins. Un linaje al que Foucault opone la teoría literaria muy presente en Las palabras y las cosas de Mallarmé, Bataille, Borges o Blanchot. Digamos, para sistematizar la cuestión, que el debate contemporáneo sobre todo aquello que atañe a la semejanza remonta a los primeros escritos de Roger Caillois, o sea, principios de la década del 30. Su concepto de analogía presupone una noción jerárquica de imitación que, si bien desacata el paradigma positivista, hace de la belleza un proceso de reconocimiento orientado por la moral. En Caillois, la analogía abandona lo bello en nombre del mimetismo, que en tanto fenómeno general es postulado como
estética de estéticas, como una poética generalizada a todo lo particular que funciona como mímesis entre formas que al aparecer lo hacen según la ley de su propia transgresión. O sea que ya no se distingue kantianamente lo bello de lo no bello en las formas, sino que esas formas se refieren las unas a las otras y de su encuentro nace un desequilibrio formal implicando una ruptura de la relación de autoridad que está implícita en un régimen jerárquico de reconocimiento. No obstante, el mimetismo de Roger Caillois es monista, a diferencia del dualismo de Alexander Koyev o de Georges Bataille. A juicio de Caillois, el mimetismo de identificación heteromórfica no cumplía funciones básicamente utilitarias y Caillois no solo llega a afirmar que ese mimetismo es algo voluntario, sino que debe ser considerado un lujo, un instinto de abandono que puede incluso llevar la psicastenia, es el concepto que él elabora, llevar esa psicastenia a la inercia del impulso vital, que es un impulso hacia la negatividad, es decir, a la pulsión de muerte, para decirlo en términos psicoanalíticos. O sea, lo opuesto al instinto de conservación, una supuesta perseverancia imparable hacia la vida. Y ese impulso negativo que propone Caillois supone una ambición de espacio, lo que él llama la psicastenia legendaria, que reposa sobre el principio de attractio similium, ¿no? Atracción de los semejantes. El mimetismo entonces responde a un impulso mágico y universal, nos dice Caillois, que une semejanzas sensibles o correspondencias estéticas. Su efecto más evidente es el camuflaje, en el sentido específicamente técnico, no ya de ponerse en sintonía con el fondo, sino, ante un fondo abigarrado, abigarrarse más aún, exactamente como se hace en las técnicas de camuflaje en la guerra. En su texto sobre el estadio del espejo, que redacta en 1949, Jacques Lacan elogia en el joven, en ese momento muy joven, 20 y pico de años, Roger Caillois, su esfuerzo por subsumir el mimetismo morfológico en una obsesión del espacio, una obsesión de efecto derrealizante, porque el mimetismo animal era, para la mirada humana, pura pérdida de eficiencia en la individuación, es decir, un retroceso de la lógica utilitaria que permitía la emergencia de la negatividad en acto. No obedecía a un determinismo positivo de causalidad, es decir, a una vida orgánica, autónoma y soberana, sino a una experiencia de retorno a lo inorgánico, cuestionando así la separación entre organismo y materia, lo cual es visible en el travestí, en el camuflaje, en la intimidación. Sabemos que Walter Benjamin diferenció la experiencia como Erlebnis, vale decir, simple vivencia, de la experiencia como Erfahrung, es decir, una experiencia de ruptura. Tanto el concepto de experiencia interior de Georges Bataille como el concepto de mimetismo de Roger Caillois, en los que resuena el ser para la muerte de Heidegger, quieren ofrecer una nueva dialéctica entre particularidad y totalidad, la de una uniformidad del mundo y una homogeneidad de la naturaleza, lo cual explica el suceso que esa teoría del mimetismo de Caillois obtuvo después de Sarduy, por ejemplo, después de la lógica de la globalización, después del debate ecológico. Y desde esa perspectiva
se rechaza toda oposición entre naturaleza y cultura, que es la gran oposición del siglo XIX, y se prioriza la experiencia psicasténica de pérdida de sí mismo como hecho total. Sin embargo, después de la guerra, la Segunda Guerra, la perspectiva de Caillois cambia sutilmente. El lujo ya no se... Raúl, disculpa que te interrumpa, pero no estamos viendo la presentación. Sí, es que no he pasado todavía Ok, ninguna imagen. perdón. Ahora Perdón. sí viene una larga cita de Lacan. Les decía que después de la guerra, Caillois como que acomoda sus conceptos y cree que el lujo ya no se encuentra, como para Bataille, del lado del ser para la muerte y de la perseverancia hacia la despersonalización. Y en su lugar, las alas de las mariposas tenían la particularidad de organizarse desde una libertad similar a la de los humanos, la disimetría. El 19 de febrero del 64, en la sexta clase, titulada La esquicia del ojo y de la mirada, de su seminario 11, el seminario de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Jacques Lacan dice exactamente lo que están allí leyendo. El problema más radical del mimetismo reside en saber si debemos atribuirlo a alguna potencia formativa del propio organismo que nos muestra sus manifestaciones, y para que esto sea legítimo, sería preciso que pudiésemos concebir por qué circuitos esta fuerza podrá encontrarse en posición de dominar no solo la forma misma del cuerpo mimetizado, sino su relación con el medio en el que actúa, ya sea distinguiéndose, ya sea confundiéndose con él. Y por decirlo todo, como recuerda Caillois con mucha pertinencia, tratándose de tales manifestaciones y especialmente de la que puede evocarnos la función de mis ojos, a saber, los ocelos, lo que hay que comprender es si impresionan, es un hecho que poseen este efecto sobre el predador o la supuesta víctima que los mira, si impresionan por su semejanza con los ojos o si al contrario, los ojos son fascinantes solo por su relación con la forma de los ocelos. Dicho de otro modo, no debemos distinguir a este respecto la función del ojo del de la mirada. Este ejemplo distintivo, dice Lacan, escogido como tal por su lugar, por su facticidad, por su carácter excepcional, no es para nosotros más que una pequeña manifestación de una función a aislar, la de, digamos, la mancha. Este ejemplo es precioso para señalarnos la preexistencia a lo visto de un dado haber. No hay ninguna necesidad de referirse a no sé qué suposición sobre la existencia de un vidente universal. Si la función de la mancha es reconocida en su autonomía e identificada a la de la mirada, podemos buscar su rastro, el hilo, la huella, en todas las capas de la constitución del mundo en el campo escópico. Entonces nos daremos cuenta de que la función de la mancha y la función de la mirada es en ella a la vez lo que la gobierna más secretamente y lo que siempre escapa a la captación de esa forma de la visión que se satisface consigo misma, imaginándose como conciencia. O sea, viene el cambio fundamental que se da aquí porque, digamos, a diferencia de la marca hegeliana que todavía funcionaba en los años 40, 50, sobre todo renovada por la fenomenología, no se trata aquí de lo que se ve, sino de la visión, y no entra, por lo tanto, la conciencia, y sí justamente la imagen. En 1937,
El gran artista austríaco Wolfgang Pahlen, que vivió ahí en México muchos años, llega con la guerra hasta que se suicida a mediados de los años 60. En el 37, Pahlen pinta el Toisón de Oro, que justamente la conocerán porque la tela está en el Museo Franz Mayer, una inmensa mariposa de alas abiertas. En su recuerdo del viaje a México entre abril y agosto del 38, divulgado por la revista Minotauro en su último número, en el 39, André Breton decía que el axolote formaba parte del paisaje mental de los surrealistas. Y ese mismo año 39, la escritora chilena María Luisa Bombal publica el cuento Las Islas Nuevas en un número, el 53, de la revista Sur en Buenos Aires. Ese cuento es una suerte de prototexto de otro relato más famoso, más conocido, Axolotl, de Julio Cortázar, muy posterior, del 64, en que una figura femenina de edad perturbadoramente imprecisa despierta la atracción de otros hombres, uno de los cuales hojea un libro de geografía. Historia de la Tierra, la fase estelar de la Tierra, la vida en la era primaria, y ahora lee: cuán bello sería este paisaje silencioso en el cual los licopodios y equisetos gigantes erguían sus tallos a tanta altura y los helechos extendían en el aire húmedo sus verdes frondas. ¿Qué paisaje es este? No es posible que lo haya visto antes. ¿Por qué entra entonces en él como en algo conocido? Da vuelta a la hoja y lee al azar. Con todo, en ocasión del Carbonífero es cuando los insectos vuelan en gran número por entre la densa vegetación arborescente de la época. En el Carbonífero superior había insectos con 3 pares de alas. Los más notables de los insectos de la época eran unos muy grandes, semejantes a nuestras libélulas actuales, aun cuando mucho mayores, pues alcanzaba una longitud de 65 centímetros la envergadura de sus alas. En el año 41, Pahlen redacta un ensayo, The New Image, que se publica en la revista DIN, la revista de los surrealistas mexicanos, que curiosamente era una publicación en inglés y en francés, no se publicaba una línea en castellano. La publica, digo, en mayo del 42, La Nueva Imagen. Y ahí Pahlen afirma que el trabajo del artista ya no consiste en representar la realidad, algo que la fotografía de Man Ray, de Brassai, de Manuel Álvarez Bravo había realizado a la perfección, sino que el trabajo del artista supone ahora inventar una realidad distinta, proponer un nuevo orden de las cosas a través de la imaginación creadora. Y esa potencialidad creativa es lo que Pahlen llama una imagen prefigurativa. Ella le permite al artista inventar espacios imaginarios, espacios en los que se rompen las leyes de lo cotidiano y en lo que todo es factible, como en el paisaje siciliano de Paul Klee. Observa Pahlen que algunos paisajes de Klee recuerdan fotografías de rayos infrarrojos y hay que recordar que las fotografías por infrarrojo son muy posteriores a 1924. Cuando finalmente se pudo fotografiar al viento, el resultado que se obtuvo fue algo muy semejante a este cuadro de Max Ernst, El nadador ciego, del 34, que en ese momento
se lo conocía por una reproducción en la revista Life y en la revista Cahiers d'Art en París. Otro tanto se podía observar en las esculturas de Brancusi, en las telas, además de Klee de Hans Arp, en los paisajes de Yves Tanguy, imágenes todas que prefiguran episodios de la física que ocurrirían mucho más adelante. Con lo cual, Pahlen nos está diciendo que las imágenes, estas imágenes de los años 20, del principio de los años 30, están prefigurando desarrollos de la técnica que solo tendrían realización efectiva durante la Segunda Guerra. Con esa lógica, la de que la imagen prefigura el acto, Wolfgang Paalen escribe un cuento, El Axolote, lo redacta entre el año 56 y 57, en que con un curioso anacronismo se alude a un misterioso animal cuya existencia enlaza con antiguas creencias sobre la dualidad y sobre la identidad. Como recuerda Roger Bartra, en la mitología nahua, es la última transformación del dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, que huye de la muerte y en el cuento muy inquietante de Paalen, el axolote es la encarnación de una belleza primigenia en dos atractivas mujeres, Leandra y Leontina, que son gemelas idénticas. ¿Cómo se puede entonces definir la identidad de esas gemelas idénticas? Ese es el enigma al que Paalen nos enfrenta cuando nos lleva al mundo gótico y porfiriano de una vieja hacienda perdida, la hacienda Las Almas, en algún rincón perdido de México. Y el axolotl del relato de Paalen no es ya la polaridad de los opuestos, sino la dualidad que escinde y al mismo tiempo une a dos partes iguales. Es decir, no hay manera de distinguir a los dos segmentos que son ese par de bellas mujeres a las cuales ni siquiera en la intimidad sus respectivos esposos pueden identificar. En su dualidad, el axolotl tiene atrapada la identidad y la disyuntiva a la que nos expone solo se puede resolver mediante un golpe de dados. En 1966, poco antes de publicar Las palabras y las cosas, Michel Foucault desarrolla en el discurso filosófico que acaba de salir en francés la hipótesis de la existencia de la filosofía recién a partir de la noción de acto propuesta por Nietzsche, lo cual supone una mutación de lo que el Occidente entendía, no solo por filosofía, sino también por los objetos a los que la filosofía se dedicaba. Hasta entonces, los objetos de la filosofía eran Dios, el alma, el mundo, y aunque la disciplina hubiera perdido los objetos que le eran familiares, eso no decretaba el fin, la muerte de la filosofía. Ese momento crepuscular después de la guerra, dada la ausencia de fundamento de las categorías filosóficas comunes, normales, tradicionales, se transformaba para la filosofía en una promesa de aurora, la de que una nueva riqueza, por la vía del acto filosófico, estaba en vías de nacer. Y lo que estaba en vías de nacer es una filosofía en los dominios de lo no filosófico. Llámese la filología, el caso Nietzsche es clarísimo, las artes plásticas, la salud, Foucault se dedicó a eso en varios libros,
O sea que el acto filosófico debía coincidir con una etnología inmanente de la cultura y del presente. Pero mucho antes del 66, de esta propuesta del acto como fundador de una filosofía contemporánea por parte de Foucault, hacia 1952, y ciertamente también gracias a Nietzsche, lo fortuito también hacía surgir el concepto de acto poético, de la mano del poeta argentino de nacimiento, chileno por vivencia, Godofredo Iommi. Algo que emerge en medio de la vida cotidiana y que obliga a analizar el modo del aparecer para poder avanzar sobre todos los equívocos que produce la poesía. Iommi entendía que no hay ya forma y fondo, causa y consecuencia, sino que la cuestión es el modo del aparecer. El rostro, decía Nietzsche, es la máscara. Y Iommi se apropia de la idea para transformar el acto poético en una suerte de espectáculo o juego que tenía como centro, en principio, la poesía moderna, para no quedar encerrada en el marco del poema, como dice en un ensayo, La Carta del Errante, redactada en París en el 63. Un texto que revela el debate concreto abstraccionista abierto por la revista porteña Arturo en el año 44. Es decir, el acto poético no era una provocación ni una explosión de sinsentido, sino una manera de poner en acto cierto material artístico al que de algún modo se lo hacía despertar frente a un público concreto que se incorporaba a la acción. Las primeras falenas, que ese es el nombre que le dan al acto poético, consistían, por ejemplo, en un grupo separados en un vagón de tren, viajar y de repente en el medio de la travesía uno de los integrantes del grupo se levantaba y se ponía a declamar un poema de Rimbaud, supongamos. Es decir, que la irrupción, el aparecer súbito de la poesía en ese contexto que de poético nada tenía, cambiaba la función de la poesía. Entonces le daban mucha importancia al viaje, porque de ese modo el acto poético se vinculaba a un desplazamiento en el espacio, un desplazamiento que tiene principio y tiene fin. Subimos en una estación y bajamos en otra. La Phalène, la llamaban en francés, Phalène, y ya en el 53, ¿no? Era un acto poético que desembocaba en una obra o en una pieza determinada. Ahí les voy a mostrar algunas imágenes. La travesía de Amereida. Amereida sería la función de América y la Eneida, vale decir, un grupo de escritores, poetas, psicoanalistas, filósofos, la mayoría de los cuales franceses, había algún alemán, algún canadiense y algún latinoamericano perdido, recorren Sudamérica en los años 60, realizando la Amereida, que era una función de América y de la Eneida. Una hazaña que tenía como espacio América. Vean la Phalène de apertura de los terrenos donde se construiría en Ritoque la ciudad futura, anexa al curso de arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Viña del Mar, donde Iommi y todo su grupo se reunía y crearon toda una generación de urbanistas, arquitectos, artistas plásticos, etcétera, etcétera, en ese espacio fuera de la urbe, fuera de la gran ciudad, pero con esta ambición
de generar una polis, un nuevo vínculo entre la poesía y la política. Tenemos otra posterior, que es la Falén de los Espectros. Y otra ya frente al mar, esto es Viña del Mar. Yomi, la persona delante, con los jóvenes que lo seguían. Una vez definidos los participantes en una falén, se entregaba a cada uno de ellos una suerte de naipe con una ilustración de carácter más o menos indefinido que el participante debía interpretar en una frase. El poeta daba entonces orden a esas frases e insertaba conectores entre ellas, produciendo el poema como si se tratase de un collage de sonidos y significados, o sea, un montaje. La idea era que el poeta operara en la interrupción, recibiendo un material dado, al que le daba forma llenando los vacíos y creando un ritmo. Su lugar era, por tanto, el intersticio, el hiato, revelando en su atracción por lo fragmentario y azaroso la huella de Huidobro. Yomi llega a Chile porque quería entrevistar a Huidobro, acaba apasionándose por la mujer de Huidobro, con la cual se casa y termina instalándose en Chile. Esto en la década del 40 todavía, en la época de la guerra. Las falenas tuvieron un orden ritual relativamente preciso y hasta cierto punto fundamentado teóricamente, destacando la relación entre la poesía y los otros lenguajes artísticos. Durante la estadía de Yomi, de Godo Yomi, en Europa, particularmente en París, vivió en París entre el 58 y el 63, su sobrino, Claudio Girola, que era un artista plástico abstracto, que lo sigue, promueve la primera exposición de arte abstracto en Chile, en el Hotel Sheraton de Viña del Mar, en los años 50. El sobrino, Claudio Girola, decide ir a estudiar con Van Tongerloo en Europa y Yomi le sigue los pasos y por lo tanto pasa todos esos años, 5 años, en París. Y en París hace varios actos poéticos, varias faléns. La primera fue en el cementerio Père Lachaise, ante la tumba de, ¿cómo se llama? Apollinaire. Pero recordemos entonces que la primera falena ocurre en Chile, principios de los años 50. Está vinculada a la presencia en Chile de un discípulo de Heidegger, me refiero a Ernesto Grassi, para que lo puedan ubicar, no es un filósofo muy recordado hoy día. Grassi nació en Alemania en el año 1902, murió en el año 91, pero en el año 49 vino a Mendoza, a la Argentina, el primer gran congreso de filosofía que se convoca en Mendoza, y allí colegas de la Universidad de Chile lo invitan a asumir la cátedra de metafísica y de hecho se instala en Chile de 51 al 53. Grassi, para que puedan ubicarlo mínimamente, yo diría que promovía una lectura humanista de Heidegger y una lectura heideggeriana del humanismo. Ya en Mendoza, en el 49, había defendido que lo fundamental era conocer la ergon anthropu, la obra del hombre. Y en una segunda conferencia en ese mismo congreso, se refirió a la filosofía como obra humana, es decir, como acto, y entonces para Grassi la filosofía era el ergon, la obra, es decir, como aquello que aparece dentro de ciertos límites.
Recordó en esa ocasión que los griegos llamaban a las manifestaciones de los sentidos obras, erga en griego, porque lo que se manifiesta solo es capaz de aparecer como algo distinto, vale decir, delimitado. Pero si el límite es lo determinante, entonces lo que limita y determina es aquello que también tiene sus límites en sí mismo, no en otra parte. Y aquello que tiene en sí mismo sus límites es, por lo tanto, lo propiamente real, aquello que en griego se decía energeia, de donde viene nuestra palabra energía. Como en griego límite se dice telos, se concluye que energía es en ese sentido también una entelequia, el tener el límite dentro de sí mismo. Mutatis mutandis, la utopía como energía mantiene el límite dentro de sí misma, lo cual equivale a reconocer en ese descubrimiento de la realidad americana, no solo en Grassi, sino también en los poetas de La Falenne, es bueno reconocer en ellos la coexistencia de ciertos elementos que oponen una temporalidad americana, ontológica, casi inmóvil, a una temporalidad europea pautada por la experiencia de la historicidad. En un libro posterior, recién se lo publicaría en el año 99, el título del libro, si alguien está interesado en leerlo, que es muy interesante, es Viaggiare ed errare, un confronto con Sudamérica, solo existe versión en italiano, de Ernesto Grassi. En ese libro, Grassi dice con todas las letras, espacio, tiempo, lenguaje, arte, todo adquiere l'aggiù, o sea, allá lejos, en América, al fondo del mundo, nuevamente un significado originario que en Europa hemos perdido muy frecuentemente. Los remito a los que se interesen por esas cuestiones a un libro de Grassi, ese sí, traducido al castellano, escrito en 1957, Arte y Mito. No quisiera dejar de mencionar a los otros artistas que formaban parte del grupo de Yomi, de las falenas de Yomi. Están ahí Carmelo Ardenquín, un uruguayo brasileño nacido en la frontera. Fue el promotor de la revista Arturo y vivió a partir de los años 50 en París. El pintor Jorge Pérez Román, el diseñador Henri Troncois, los poetas Enrique Sañartu, Edson Simmons, Jonathan Bautin, Julian Blaine, la poeta y psicoanalista lacaniana José Le Perrier y el mayor de todos ellos, el poeta francés Michel Deguy. El primer acto poético, como les decía, en Europa es del 62 y ocurre en el Père Lachaise, donde alguien se levanta y de repente se pone a recitar un poema de Alcoholes de Apollinaire. En su Carta del Errante, ese ensayo que publica en la revista Ailleurs, Más Allá, en París, en el 63, Yomi dice que la lógica interna de la poesía como anti-arte, retengan este concepto, la poesía como anti-arte, conduce a la pasión de cambiar el mundo. Y la ardiente sed de justicia, sincera y generosa, ha querido saciarse en esa empresa. Entonces la poesía fue doblada por la política, el instrumento que ejecuta todo cambio. Por esa vía, Marinetti terminó con el fascismo y Aragón con el comunismo. La fidelidad poética impidió a Breton ese género de compromiso, pero no le impidió de creer que el cambiar la vida de Rimbaud equivalía al cambiar el mundo de Marx. Después de ellos, concluía Yomi, sabemos que la poesía es liberadora, que ella purifica y amplifica
la persona humana. Pues si ustedes van al libro de Ernesto Grassi intitulado El arte como antiarte, del cual hay traducción al castellano, salió en Barcelona por la editorial Antropos en el año 2016, o sea, es una edición bastante reciente. En El arte como antiarte, Grassi admite que se basó para el desarrollo de ese libro en las teorías poéticas de Yomi, llegando a coincidir con Yomi en que uno de los rasgos fundamentales de la poesía contemporánea es la proclamación constante del abandono o incluso del sinsentido de la literatura, entendida como la única expresión de la poesía en tanto que actividad, acto poético. Veamos ese fragmento de Grassi. La obra fundamental del poeta es para Rimbaud la existencia poética, de modo que el poema solo es un elemento de su actuación. El poeta tiene que entregarse al despliegue de toda la realidad hasta que ella, y por tanto también él, haya alcanzado su consumación. El poeta se convierte así en un trabajador. Rimbaud vivió por completo esta experiencia. La acción poética, en la medida en que se experimenta y realiza en la propia existencia, conduce a otras formas que las del lenguaje de un poema, según Yomi. Point de cantique, tenir le pas gagné, se dice Rimbaud a sí mismo como poeta. Frase que va a retornar en una conferencia de Yomi muy posterior sobre la necesidad de ser moderno. Les llamo la atención para esta oscilación entre el cambiar la vida de Rimbaud y el cambiar el mundo de Marx. Esos dos polos son el abrir y cerrar alas de la Phalène. La idea de Yomi es que la nueva obra de arte, la nueva obra de poesía, debe ser pensada bajo la forma del acto. Breton habría dado un paso decisivo, definitivo, al señalar que esa imaginación, que es constitutiva del ser humano y que es el único instrumento del que dispone el artista, no debía quedar simplemente contenida en la obra, sino que debía hacerse acto, porque el acto está dotado de un poder de irradiación de luz al que cualquier glosa, por ligera que sea, siempre va a debilitar. El acto poético propone, en suma, suspensión de la incredulidad y entrega a sus propias reglas como en un juego. No cuenta tanto la creación, sino la donación. El sentido de entrega o donación del acto poético se afirma en la jerarquía que hay entre quien da y quien recibe. Ese juego de revelación del ordinario, en tanto que ordinario, por medio de lo extraordinario, lo cual incluye la valoración del error, la resignificación del fracaso. El error y el fracaso son los que permiten la apertura y el éxito. Del mismo modo, la verdad, cuando es completa, cierra finalmente las posibilidades y eso es fatal para el arte. El arte necesita del error. Error, errar, errancia. La Phalène tiene un objetivo, un punto de llegada. La Phalène no es una deriva situacionista, es un viaje errado, fallido, pero no errático, nada gratuito. Una de las más jóvenes participantes de los actos poéticos de Yomi era la filósofa Bárbara Kazan, hoy en la casa de los 70 años. A través de Levinas, había leído Descubriendo la existencia con Husserl y con Heidegger, es decir, a través de una metafísica de lo mismo, cuya esencia es retornar al origen común y posicionarse contra el mito de Ulises, volviendo a Ítaca, la metáfora que usan Adorno y Horkheimer en esa saga
antimoderna que es la dialéctica del iluminismo, Bárbara Kazan piensa el lenguaje a partir de Abraham. Abraham abandonando para siempre su propia patria. Se diseñan, se dibujan así dos paradigmas. Uno es el de la nostalgia, el otro el de la tierra prometida. Un historiador de la filosofía, Ruedi Imbach, nos mostró en un ensayo Ulises, figura de filósofo, un ensayo del año 96, que Dante fue el pionero en invertir el simbolismo occidental porque ese nuevo Ulises, que es Dante, es un emigrante que no quiere desandar el camino. Bárbara Kazan retoma el argumento y concluye que Dante lo coloca a su héroe en el infierno porque, a diferencia de Eneas, Dante desacata a la razón y abre espacio a la fe. O sea que Dante es un Ulises polítropos, andariego, que dibuja para Kazan dos políticas de la lengua. Dos lenguas únicas, la griega, inolvidable, la latina, imperial. Dos tipos de hegemonía, la hegemonía cultural y la hegemonía política. Y a continuación, todas las otras, a las cuales se les atribuye el carácter de idiotas, es decir, apolíticas, bárbaras, o sea, incultas, que hablan de sí en su lugar. Es evidentemente a partir de ese punto, por diferencia o congruencia, que debemos repensar las políticas lingüísticas de hoy día. Y lo va a decir Bárbara Kazan en una semblanza que hace de Iomi al fallecer en 2001. Dice Bárbara Kazan que Iomi le enseñó la ausencia de mayúsculas. La ausencia de mayúsculas en los grandes nombres comunes, poesía, pensamiento, encuentro, constelación, juego y por lo tanto falena, quedó para mí, Bárbara Kazan, como la condición de la felicidad, formando como una especie de familia y colocando al alemán como una lengua extranjera. Aprendí todo gracias a esa separación por ausencia de la mayúscula. Aprendí que por más intrincado que sea el entusiasmo del mundo, siempre hay un tiempo para ir rápido. Y esta conjunción de la disponibilidad y de la velocidad hizo que todo sea posible. En segundo lugar, aprendió de Iomi Bárbara Kazan que basta permanecer, merodear alrededor de algo y no alrededor de alguien para tener poder. Y por fin aprendió que eso no supone un prejuicio en relación a las palabras, muy por el contrario. Ese viaje, esa velocidad, lo da la conexión inmediata que Bárbara Kazan establece entre las palabras, con las palabras, estrategia que ella llama doxografía. Doxografía, la grafía, la escritura de la doxa. ¿Y qué entiende Bárbara Kazan por doxografía? El primer sentido de doxa es la espera, la expectación, aquello que se espera que ocurra. Dokeimoi quiere decir me parece. Y los primeros usos en Homero, en Píndaro, son usos para
dojales, o sea que están más allá de la doxa, en sentido estricto, donde se trata de lo que aparece apodoxes, vale decir, contra toda expectativa. Doxa es de la familia de Decomai, que significa recibir, acoger, y doxazo, el verbo doxazo, quiere decir imaginar, pensar. De ahí viene el latín docere, que significa hacer admitir, enseñar. ¿Y por qué entonces, se pregunta Cassin, doxa es un término ambivalente? Para responder de manera sumaria, diría que Cassin pasa por el alemán subrayando la ambivalencia que hay entre Schein, la mirada, y Erscheinung. El aspecto objetivo de Schein constituye la apariencia engañosa, lo que ella llama la apparence trompeuse, el fingimiento, el faux semblant, ¿no? El semblante falso. Su aspecto subjetivo es la conjetura, la alucinación, el error, la opinión, en tanto algo no confiable. En cuanto a la Erscheinung, pensada en relación a su objeto, es apenas y tan solo una bella apariencia, la fuerza de la manifestación, la plenitud. Y cuando ese objeto es una persona, se la celebra como buena reputación, como gloria, como esplendor. Giorgio Agamben se vale de esa misma ambivalencia, la de que doxa es el término utilizado en la traducción de la Biblia para designar la gloria de Dios, para hablarnos de el reino y la gloria. Pues suponiendo que se pueda pensar la Erscheinung subjetivamente, se trataría entonces de una opinión verdadera, de la opinión establecida en suma, de la opinión de aquellos de quienes se tiene buena opinión, es decir, la opinión de la gente respetable, porque no olvidemos que doxa es de la familia del latín decet, que significa conviene. De ahí nuestro adjetivo decente. Lo decente es aquello que conviene. En otras palabras, y para decirlo de manera más que esquemática, como fórmula, la doxografía se construye gracias a la tensión entre lo heimlich y lo unheimlich, es decir, lo doméstico, lo heimlich, lo que se parece a lo de casa, y lo unheimlich, la extrañeza inquietante, aquello que desafía a lo doméstico. Y eso imanta el sentido aturdito. El adjetivo aturdito lo formula en el año 71 Jacques Lacan como una posibilidad de oír algo más, oír dos cosas al mismo tiempo, o sea, oír un dislate, un disparate, donde el decente ha dicho lo que conviene, el analista oye lo que no conviene y lo trae en acto a su escucha. Jean-Luc Nancy nos da de esa emergencia una consecuencia para la filosofía. La filosofía se encuentra confrontada a ella misma de una manera muy extraña. Habiendo abierto a Eros su trayectoria, parece haberla dejado de lado para recién reencontrarla mucho más tarde en una alegría denominada gozo por Lacan. Vean que
joie y jouissance vienen del mismo origen, ¿no? Una alegría denominada gozo por Lacan, que ni la filosofía ella misma, ni esa metamorfosis de filosofía denominada metapsicología, o sea, el psicoanálisis, no percibieron el secreto, habiéndolo antes bien confirmado en su naturaleza de secreto, no como un sentido escondido, mantenido en la oscuridad, sino más bien en el sentido de aquello que aclara como origen mismo de la luz. Les voy a dar un ejemplo que nos atraviesa. La palabra arte, en latín ars, es en su origen sinónimo de orden, o sea que arte es sinónimo de virtus. Se vincula, como en inglés o en alemán, con el brazo, arm. Se vincula, como en griego, a la armonía, es decir, lo que está bien conjuntado. Y el vocablo latino arma es un dispositivo que se adapta al cuerpo, en oposición a tela, que son las armas arrojadizas, las lanzas. Es decir, que en arte tenemos todavía la presión del verbo griego ararisko, que significa ajustar, adaptar, armonizar, con lo cual concluiríamos que arte mantiene alguna relación con la palabra latina artus, que significa articulación, junción, disposición. O sea que asociar ars con eros que significa desarreglo, es abiertamente un abordaje glosolálico que nos revela la falta de fundamento del lenguaje y que activa de ese modo la diferencia. O sea, la escucha aturdita junta dos sentidos que son absolutamente opuestos. Ars, que es solamente conjunción, orden, equilibrio para poder pasar a la acción, y eros, que es justamente lo opuesto, es desarreglo, pasión. Bárbara Cassin toma precisamente de Jacques Derrida dos premisas. La primera es más de una lengua. Una vez le preguntan a Derrida, ¿cómo podría usted definir en pocas palabras qué es la desconstrucción? Y Derrida dice, plus d'une langue, más de una lengua. Es decir, poder leer en más de una lengua. O sea, tomar el significante que está expreso en una lengua e interpretarlo como si estuviera en otra. La idea de más de una lengua lo que propone es la inexistencia de un universal homogéneo. La segunda idea es la de que la lengua no pertenece. No que no me pertenece, sino que no pertenece a nadie. Y de esas dos premisas, más de una lengua y la lengua no pertenece, Bárbara Cassin propone una tercera. Hay lenguaje. Por hay lenguaje tenemos que entender hay lucha. Si hay lenguaje, hay lucha. Lo dice Derrida. Celan no era alemán. El alemán no era la única lengua de su infancia y no escribió solo en alemán. Sin embargo, hizo todo lo posible. No diría
que para apropiarse la lengua alemana, ya que lo que sugiero es que uno no se apropia una lengua, sino para soportar un cuerpo a cuerpo con ella. Lo que intento pensar es un idioma, y el idioma quiere decir justamente lo propio, lo que es propio, y un registro en el idioma de la lengua que hace al mismo tiempo la experiencia de la inapropiabilidad de la lengua. Tan próximo de Yomi como de Derrida, de quien también fue muy amigo, el poeta Michel Deguy no se pautó nunca por una simplista identidad, A es A, ni por la dialéctica, A no es A, en que A difiere de sí misma y no puede ser reducida a su existencia inmediata ni ser identificada con su propio ser. El poema inminente o futuro, le dice Michel Deguy a Michel Collot, un crítico y editor de poesía, en una entrevista que le hace Collot en el año 92, el poema inminente o futuro es la tumba de la circunstancia. Deguy ha pensado, no obstante, A sin A. ¿En qué consiste A sin A? A sin A consiste en pensar la posibilidad de la desconstrucción, tomando en consideración las posibilidades de materialización de esa postulación diferida. Y entonces se pregunta Deguy, ¿qué queda después de ella? A juicio de Deguy, la paradoja de Mallarmé, con su negación de la negación, la aparición deviene ahí extática impotencia que ha de desaparecer, en su aposición cerrada de contrariante oximórica, parecida a la fase de asalto de una lucha de arbotantes, ¿no? Los arcos góticos de la iglesia. Retomo. En su aposición cerrada de contrariante oximórica, parecida a la fase de asalto de una lucha de arbotantes, posee un resorte exaltante. Si es una forma que da que pensar, es una que permanece muy alejada de una neutralización paralizante. O sea, vean cómo se dan las cosas. La poesía de Michel Deguy bebe en Yomi la idea de errancia y de travesía. Se aproxima entonces del silencioso decir de los poetas místicos, donde a pesar de toda contradicción constatamos la voluntad de conocer y de reconocer, porque como también en los grandes poetas modernos latinoamericanos, como en Vallejo, como en Borges, en Huidobro, en Mario de Andrade, en Girón, en Octavio Paz, en Haroldo de Campos, toda voz quiere ser oída de nuevo. Es una cita de Michel Deguy, de Oui Dire. Toda voz quiere ser oída de nuevo. Más aún, yo diría, la caída de la metáfora presupone desproporción. La desproporción derrota un pensamiento ontológico de la diqué, del conjuntamiento. La desproporción, traduciríamos, la desproporción pensada por Deguy, es su ars, su arma, su brazo, su artus. Espero que haya quedado claro en este punto que Deguy se aproxima no solo de Derrida, sino también de Deleuze. En cuanto al problema de la diferencia, aunque haya matices contrastantes, sin embargo, me detengo en ellos. Retomemos la hipótesis de Jean-Luc Nancy. En Deleuze, la diferencia difiere de sí como lo virtual de lo actual. Lo primero es la potencia, pero no la simple posibilidad, que es un calco retrospectivo de lo real, según la hipótesis, la lección de Bergson, sino
la creación, es decir, la actividad de novación, más que de novedad, de innovación, como condición de un devenir que no va hacia un término, sino hacia sí mismo, esto es, hacia su propia diferencia. Y este devenir implica una temporalidad, pero no la temporalidad rectilínea que va de un tiempo a otro tiempo. Se trata, por el contrario, de una temporalidad múltiple, heterogénea, abierta a la fuera de la sucesividad o de la simultaneidad del tiempo cronológico. El devenir solo se dirige hacia su propia diferenciación como inflexión y como corte del tiempo crónico. Y es allí, en cada punto de flexión de la diferenciación, que se cristaliza un devenir como venir así, por así decirlo. Esto es Deleuze. En Derrida, en cambio, différence impide al ser de la diferencia llegar a término. No solo no se trata en principio de diferencia entre términos, sino que la diferencia misma no puede terminarse. La diferencia es su fin y eso no constituye un término, es decir, la diferencia no se identifica. Precisamente por eso, el aparecer de la diferencia infinita es el mismo finito. La finitud es el aparecer de la infinidad según la cual la diferencia difiere y se difiere. Pero el aparecer, si lo entendemos aquí según el valor más fuerte y en cierto sentido menos fenomenológico, el de parecerse a un sujeto, el aparecer de la palabra, ese aparecer de los actos poéticos de Iomi, es el venir en el mundo, el venir al mundo y el hacer mundo. Por lo tanto, se implican allí también la contingencia de esta venida y la partida, que es su correlato. La muerte no como el deceso al cabo de la vida, sino como el partir inscripto en el venir, es decir, nuevamente, como la différence del ser en cuanto puesto en juego en el existir. Digamos entonces, para concluir, que Georges Didier Bergman bien podría, con Barbara Cassin o con Michel Deguy, apropiarse de la palabra de orden de Iomi. ¿Cuál era esa palabra de orden que imponía a los grupos de los cuales formó parte? Dante o nada. Dante o nada, porque recordemos, la reflexión sobre la sobrevivencia de Iomi se abre evocando que mucho antes de hacer resplandecer en su escatológica gloria, en la Divina Comedia, la gran luz del paraíso, que en el poema se denomina lume, la gran luz, lume, quiso Dante reservar en el canto 26 del infierno una discreta pero muy significativa función a la pequeña luz, la lucíola, de los gusanos relucientes, las luciérnagas. Y en el paraíso, justamente, la gran luz se extiende por todas partes en sublimes círculos concéntricos, como una luz de cosmos y de dilatación gloriosa. En los estratos bajos, por el contrario, las lucíole erraban débilmente, como una pequeña luz sombría. Y cuando se reporta a Pasolini, Didier Bergman lo hace pensándolo a Pasolini y a su entorno como miembros de un tiempo devorado, de un tiempo sometido o reducido por las diferencias formadas por las luciérnagas. Pero hay más. Sabemos que el aumento del uso de diodos emisores de luz, las comunísimas
lámparas LED que todos tenemos en casa, provoca que todos los cuerpos celestes sean cada vez menos visibles, a razón de 10% menos a cada año que pasa. Y ese aumento amenaza por eclipsar la mayoría de las estrellas. Y aún así, en lo más profundo de la noche contemporánea, Didier Bergman cree que somos capaces de captar el menor resplandor. Y es la expiración de la luz lo que resulta todavía visible en esa estela, por más tenue que ella sea. O sea, leer es captar esas estelas. Somos nosotros, los lectores, los auténticos cazadores de mariposas, los que debemos transformarnos en luciérnagas, en la brecha abierta entre pasado y futuro, y así volver a formar una comunidad del deseo. Una comunidad del deseo tal como la llama Didier Bergman en uno de sus últimos libros, en que analiza lo que él denomina hechos de afecto, fait d'affect. Y vean la doxología, la doxografía que aparece en ese hechos de afecto. Los hechos de afecto crean una comunidad, un común de fulgores emitidos que a pesar de todo tiene todavía un pensamiento por transmitir. O sea que las imágenes luciérnagas son imágenes al borde de la desaparición, enmudecidas por lo intempestivo de la huida, pero siempre cercanas para quienes intentan lo imposible a riesgo de su propia vida. Es lo que les quería contar esta mañana. Gracias. Bueno, Raúl, gracias por ese trabajo hermoso, intenso y esperanzador, ¿no? A pesar de los pesares. A pesar de los pesares, cuando diseñábamos el concepto de este coloquio, pensábamos en la imaginación crítica como una manera de transitar del impasse al pasaje. Y pensábamos insistentemente en esa especie de conjunción entre reflexión teórica, intelectual, de pensamiento y acción poética. Como si en la acción poética estuviera esa clave del impasse al pasaje, capaz de crear comunidades de afecto insistentemente articuladas en torno al deseo, ¿no? Al deseo también como una posibilidad de desplazamiento. Entonces, esta conferencia que nos propones está hablando de acción poética, en el sentido de traer a la presencia también eso que Didi Uberman propone como reorganización de nuestro principio de esperanza. Claro. Aún a pesar de la desaparición de las luciérnagas. Exactamente. ¿No? Entonces, me parece que has construido una lectura en filigrana como tus lecturas maravillosas, que son viajes alucinantes al centro de la posibilidad del lenguaje. Exacto. Y bueno, quería agradecerte nuevamente y abrir el derecho de palabra. Casualmente, Raúl, la sesión de cierre
del coloquio tiene que ver con una lectura de poesía. Ah, mira vos, muy bien. Es precisamente la poesía lo que leeremos como conclusión de este trayecto, ¿no? Tan heterogéneo. Entonces, bueno, quisiera Una saber manera de si traer al hay... cuerpo. ¿Ah? Es una manera de traer al cuerpo. Es una manera de traer al cuerpo, correcto. No Y a todo es este cuerpo conciencia. que somos también. Ajá, no todo es conciencia. Así es. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, yo tengo un par de preguntas que podríamos revisar. Formula las tuyas mientras la gente se desinhibe. Ok. Bueno, la primera tiene que ver con Dante o nada. Ajá. ¿No? Y Dante, además, con su manera de articular el mundo precisamente a partir de sus afectos, Uh-huh. ¿no? Y quisiera que me ayudaras un poco a comprender o nos ayudaras un poco a comprender por qué las luciérnagas salen del infierno o están en el infierno, un poco como esas bolsitas, creo que dice Didi Uberman, capaces de contener las almas y de permitir, ayer hablaba un querido antropólogo ecuatoriano que está aquí de visita, Eduardo Kidman, nos hablaba de redención y de no renunciar a la redención, ¿no? Estas luciérnagas en el infierno de alguna manera nos permiten pensar en una posibilidad de redención en el seno de estas comunidades de afecto. Uh-huh. Te voy a responder empezando por un dato de mi propia trayectoria, mi errancia. Hace 50 años, como síntoma diferido del final de la Segunda Guerra, porque en realidad es una iniciativa de la UNESCO, institución donde Cayoa tuvo un papel muy importante, una iniciativa que se trató de aplicar a Europa y no funcionó. Entonces, a partir del final de la década del 60 se trató de hacer en América Latina. Y de esa iniciativa provienen una serie de libros que editó Siglo XXI. América Latina en su literatura, América Latina en sus artes plásticas, América Latina en su música. Para los que venimos de la literatura, uno de los ensayos más fuertes de ese volumen, que fue previamente un coloquio, era el ensayo de Antonio Cándido, Literatura y Subdesarrollo. El ensayo de Cándido revelaba la matriz hegeliana de partida de Cándido, con su agregado adorniano, diríamos, la base es ternaria, hay una dialéctica y por lo tanto lo que se busca es una nueva estabilidad, un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio móvil es el que Horkheimer y Adorno estudian en la dialéctica del iluminismo, 47. Que, como les mencioné, es lo opuesto de la operación de Kazan, porque la dialéctica del iluminismo es nostálgica. Ulises vuelve a Ítaca, o sea, hay un hogar, hay una casa natal, hay un cero al que se puede retornar.
habiendo pasado 50 años y mucha agua bajo el puente, para nuestra generación no es tan claro que haya un hogar, que haya un cero al cual se vuelva a retornar, que haya una luz cenital llamada Estado, nación, que pueda organizar los fragmentos. Entonces, cuando Antonio Cándido nos dice, hubo una fase amena del atraso latinoamericano que dejó paso a una fase conturbada, problemática, de una conciencia infeliz, una suerte de preconciencia del subdesarrollo, el momento de las vanguardias, que finalmente, gracias a Dios, se consolida como una promesa de felicidad, digamos, con la superación del regionalismo. El caso emblemático para él es Guimarães Rosa. Y la ley general sería el momento en que la literatura universal pueda tener a un escritor latinoamericano como punto de partida, y en ese momento solo se le ocurría Borges. O sea, solo cuando invirtiésemos los flujos, es decir, cuando el arte, las literaturas universales pudieran tomar como punto de partida un creador latinoamericano, habríamos pasado, habríamos dejado de lado, habríamos elaborado la condición subalterna, la condición de subdesarrollo. Fíjate que todo lo que he hecho no es nada más ni nada menos que mostrar que había otros artistas latinoamericanos, no solo Borges, que con otra concepción de la literatura y con otro marco referencial filosófico, fundamentalmente Heidegger, están haciendo una apropiación de esa biblioteca de una manera tan original que les cambia los mapas a los jóvenes heideggerianos y post-heideggerianos europeos que de alguna manera beben en un poeta como Yomi un nuevo avatar, una nueva aurora para las respectivas trayectorias. Yo creo que hay algo que tiene que ver con la magnitud, el carácter compacto de los grandes nombres, de las grandes ideas, de los monumentos. En este último libro de Didier Bergman, El humanismo alterado, ¿se lo ve? Me interesa mostrar así, la tapa. La imagen que ven en primer plano es una escultura, un busto de Donatello, poco posterior al Dante. Es un retrato de Niccolò da Uzzano, que él, Didier Bergman, atribuye a Donatello junto con algunos pocos especialistas. En el medio, digamos, en el momento de la hegemonía Panofsky, se sostuvo la hipótesis de que esa escultura no era de Donatello. Y es un parteaguas de la concepción de escultura en el Renacimiento italiano, porque a diferencia de los grandes monumentos en mármol blanco, con figuras hieráticas y en reposo, tal como en la época de la guerra, o antes incluso de la guerra, en los años 20, sostenía el retorno al orden. Piensen que en el retorno al orden siempre la figura es una figura, no es raro verla sentada, no es raro verla con la mano apoyada en la clásica posición de la melancolía,
pero no hay tensión en los músculos, el cuerpo está como entregado, tirado, abandonado en una silla, en un asiento. Los músculos no están tensos, no están duros, no hay grandes rictus, no hay movimiento, hay una placidez estudiada, conformada. ¿Y qué le interesa a de Duverman en esta escultura? No es mármol blanco, es terracota, es policromada y el rostro está vuelto hacia un costado. O sea que hay una torsión en el cuello, haciendo que la figura mire a otro lado. Bueno, él está diciendo, en el corazón del Renacimiento ya teníamos el pathos. En el corazón del Renacimiento ya había la pasión. En el corazón del Renacimiento, dos cosas que eran antípodas podían ser tomadas como semejantes, iguales, equiparables. Eso te das cuenta que da vuelta a todo el esquema, porque nos acostumbramos a un esquema evolutivo, que pasamos de una etapa a otra etapa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos está diciendo que la différence renueva nuestros esquemas de historia cultural, de historia del arte, de historia literaria. ¿Cuál es la ventaja de esto? No atender a la luz cenital que ilumina al prócer y atender a la miríade de luciérnagas que están en suspensión, que iluminan pequeños gestos, pequeños puntos, pequeñas tensiones, pero es a partir de esos pequeños desvíos, de esas errancias, que se puede armar otro paquete. Gracias, Raúl. Vamos a ver si hay preguntas. ¿Por dónde empezamos? Yo, bueno, aquí. Hola, muchísimas gracias por tan estimulante conferencia. Para mí es un descubrimiento estos autores que has estado mencionando, Yomi y Bárbara Kazan. Y me remiten en el universo latinoamericano y quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo tú los ubicarías? ¿Qué puentes? O un poco en el mapa del que nos estás hablando, ¿dónde los ubicarías? Autores como Carpentier y L'Oreal Maravilloso, Lezama Lima y su concepto de las eras imaginarias, o historiadores como Germán Arciniegas con su famoso libro de las eras del Caribe y el último, ¿no? Cuando América completó al mundo. Y particularmente en Carpentier, este gran librito, Concierto Barroco, ¿no? Donde justamente a mí me motiva y me interesa particularmente esto que mencionabas y que encuentro ahí, que es el tema de la distinta temporalidad de lo americano, ¿no? Y donde precisamente en Concierto Barroco, ¿no? Que es como esta pequeña fábula, donde aparecen, justo me parece, ¿no? Algunos de los temas que mencionas, como este personaje, el indiano, ¿no? Que como Yomi va a Europa, ¿no? O como últimamente he estado reviendo varios documentales de Patricio Guzmán, ¿no? Que es este gran documentalista que como él mismo plantea, ha documentado a Chile, pero viviendo, ¿no? En el exilio desde su partida después del golpe. Y este viaje, ¿no? De los latinoamericanos a Europa, muchas veces para justamente poder mirar más de cerca a América Latina desde Europa, ¿no? Pero bueno, particularmente este aspecto, ¿no? Un poco en esta constelación, ¿no? Estos
conceptos de lo real maravilloso y las eras imaginarias, ¿no? Con relación a lo que nos has planteado. Perfecto. Le agradezco la pregunta. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Samuel. Samuel. Gracias por la pregunta, Samuel. Carpentier. Carpentier empieza con Ecuellan Bao, un relato que rompe en la medida en que plantea una religiosidad otra, pero no rompe en la medida en que no consigue introducir esa alteridad en el lenguaje. Es una novela con glosario, todavía, como las viejas novelas regionalistas del siglo XIX. O sea que al final de Ecuellan Bao tenemos una lista con las dos columnas. Tal cosa quiere decir tal otra. Tal divinidad equivale a tal otra divinidad. En el año 31, Carpentier, que como saben participa de toda la eclosión surrealista en París, funciona como secretario de redacción de una revista de vanguardia de la cual salió apenas un número, Imán. La patrocinaba Elvira de Alvear, una millonaria argentina, y no debe sorprendernos porque al final de cuentas una pariente de Elvira de Alvear, un pariente de Elvira de Alvear, Ricardo Guiraldes, al que ustedes conocerán por Don Segundo Sombra, financió parcialmente la publicación del Ulises de Joyce. Elvira de Alvear entonces lanza este volumen, es una revista libro, unos 300 o qué sé yo cuántas páginas, le confía la secretaría a Carpentier y el título que eligen es Imán. Palabra que si la leo en francés sonará algo así como imán, es decir, homofónica a amante. O sea que el imán, los dos polos, lo que muestra es una metáfora de Eros, en que por el equívoco, imán no como la pieza metálica que polariza, y sí como el amante que va y viene, estaba trazando nuevos circuitos para América y Europa. Hay en ese primer número todo un dossier organizado por Carpentier, es él el que organiza las preguntas. Cuestionario que Carpentier manda a todos sus amigos a través de la revista Bifur, y bueno, y ahí responden todos, Michel Leiris, Bataille, bueno, quien se te ocurra, ahí responden. La pregunta era muy simple. ¿Qué conoce usted de América Latina? ¿Cree usted que América Latina puede tener algo que ofrecerle al mundo en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera? Y a partir de esos cuestionamientos, cada uno organiza 3, 4 páginas respondiendo a esas cuestiones. ¿América Latina y Europa viven el mismo ahora? ¿O América Latina todavía está sumergida en el pasado, dominada por la religión oscurantista católica, que impide que las mujeres sean libres, que impide que aborten, que no admite sexualidades alternativas, etcétera, etcétera? Y nosotros, europeos, progresistas, somos tolerantes ante esos nuevos valores, etcétera, etcétera. Nos encontramos en otra etapa de la historia, bla, 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 bla. O sea que todas las preguntas, algunas respondidas de manera más feliz que otras,
tienen que lidiar con ese aspecto, esa diferencia. Ese yo creo que ha sido un gran problema, un gran nudo en la estética de Carpentier, que la trata de resolver cuando propone la idea de lo real maravilloso, y creo sí que tal vez Concierto Barroco sea una de las soluciones más felices, pero no quiero olvidarme de esos principios, ¿no? De su deuda con el regionalismo, con un tipo de distribución de competencias muy caro a los relatos realistas del siglo XIX. La cuestión del barroco presupone cambiar la forma compositiva, presupone preferir la suite, la rapsodia, en detrimento de la sinfonía. La lógica de las naciones, la primacía del Estado, se organiza a través de sus instituciones, llamémoslas conservatorios musicales, a partir de una fórmula derivada de la forma sonata, que es la sinfonía. O sea que su partición en 4 movimientos, la idea de oscilación entre momentos de virtuosismo para algún solista, pero también de contundencia de la gran masa sonora de la orquesta, etcétera, etcétera, hace que el aprendizaje musical durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se dé a través de los conservatorios y a través de la forma sonata y luego de la sinfonía. ¿Qué aparece con el romanticismo? Con el recurso a la rapsodia y a la suite. La idea de tomar un tema de extracción popular y que da cuenta de una colectividad y someterlo a variaciones. Es eso Lis, es eso Falla, Granados, el mismo Albéniz, toda la Iberia de Albéniz es eso, o sea, es tomar temas y variarlos. Yo diría que los narradores latinoamericanos que en los años 20, 30 tratan de romper con el realismo, se apoyan en esta tradición de la suite y de la rapsodia como una fórmula barroca, compositiva barroca, de retorno a los primeros tiempos de la colonización en América y de suspensión, digamos, de esa hegemonía de conservatorio, nacional, liberal, urbana, etcétera, etcétera, que era lo que predominaba hasta los años 20. Concierto barroco es justamente eso. Es el tratar de ensayar una composición en la manera de la suite. Claro, montaje cinematográfico, porque es fundamentalmente redundancia. Donde hay suite hay redundancia, es tomar un tema y irlo variando. Yo haría una diferencia entre Carpentier y Arciniegas. Arciniegas me parece todavía mucho más pegado a los esquemas liberales, de cronología y de temporalidad liberal. En Carpentier ya hay una flexibilización y yo diría que hay una clara ruptura en Les Amalimas, sin sombra de dudas. A mí siempre me gusta recordar que Les Amalimas le debe mucho a cierta
problematización del tiempo que proviene de los arquitectos neocoloniales del Plata, que se inspiraron en la arquitectura alemana y en las teorías del arte alemanas para proponer una suerte de composición entre esas teorías europeas y los materiales indígenas americanos. Esos arquitectos, como el arquitecto Martín Noel, como Ángel Guido, etcétera, etcétera, son los que le ofrecen materiales para Lezama Lima escribir la expresión americana. Todo ese capítulo en que Lezama Lima hace el cotejo entre el indio Condori y Aleijadinho, todo eso está tomado de las monografías de relevamiento del arte del norte de la Argentina y de Bolivia que Guido y Pedro Juan Viñales, que era un poeta vinculado a la vanguardia de la revista Martín Fierro, que funcionó como secretario, o sea, viajó con Noel y documentó, fotografió, etcétera, y habrá ayudado en la redacción de los enormes volúmenes, son volúmenes de 1000 y pico de páginas cada uno, que se dedican a las iglesias en Potosí, a la iglesia tal en Jujuy, a la iglesia cual en no sé dónde. Todo eso es lo que Lezama retoma, sin nota de pie de página, en la expresión americana. O sea que hay mucho de esta elaboración de una heterogénesis diseminada que aparece en las vanguardias del Plata en los años 20 y que, caso contrario, no hubieran prendido tan fuerte en Lezama. Verdad sea dicha que ahí Lezama le introduce dosis enormes de Mallarmé y bueno, y ahí el circo está armado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Jacqueline. Gracias. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por tu conferencia. Pido disculpas de antemano. Voy a intentar a ver si logro hacer el hilo conductor hasta donde quiero llegar a partir de unos fragmentos de lo que nos estuviste hablando. Entonces, quiero partir que me quedo con cuando hablabas de la expectación, ¿cierto? Del esperar, cuando estabas hablando de la doxografía. Luego, cuando hablaste de la extrañeza, el lenguaje, hay lucha. Y luego llegaste al borde de la desaparición, ¿no? Con lo de las luciérnagas y el a pesar de. Y ahí me quedo porque pienso que, no sé si en general en Latinoamérica, pero en Colombia siempre estamos partiendo, ¿no? Cuando hablabas de la partida intempestiva. Entonces siempre estamos partiendo de nuestro cuerpo, de nuestro territorio, del Estado, de la guerrilla, de los paramilitares, de los fantasmas, y siempre es intempestivo, ¿no? Siempre es violento, oscuro, en la noche, sea metafórico o sea real. Entonces pensaba con ese traer al cuerpo, con ese traer al presente, que también es algo que hemos trabajado con Eleonora y que a mí me interesa mucho, pensaba en que en ese traer tienes que traerte también la propia estela de la que estabas hablando, ¿no? Como encontrar esa pequeña luz, ¿sí? Eso que parpadea. Entonces, es ya lo suficientemente intempestivo y además debo traerme conmigo, ¿cierto? Esa pequeña luz, ¿sí? Esa pequeña luciérnaga que todavía está allí. Y en ese partir, pues está el viaje, la travesía de la que tú hablabas y tomando un poco lo que hemos hablado estos días, pues la angustia, ¿no? La angustia que se tiene que volver oportunidad, la angustia que se tiene que volver esa pequeña estela de la que tú hablabas, y que se vuelve lucha también de alguna forma, y lucha frente a ese precipicio o a ese borde de desaparición. Entonces, quería traer allí
Dejé de oír. Se congeló. A ver. ¿Puedes retomar? Sí, Congeló la imagen y perdí parte de lo que estabas diciendo. ¿Esa vale, luz voy a retomar. de la imagen? Estamos todos congelados. ¿Ahora soy yo? No. A ver. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora te oigo. Vale, perdona. Sí, sí. A ver. Listo. Entonces, quería saber cómo ves tú allí o cómo entra allí ese gesto, esa, no sé si oportunidad sea la mejor palabra, pero tal vez allí cómo entra esa imaginación crítica de la que hemos estado hablando, cómo traer a tu cuerpo y a tu presente la luz, la oscuridad, la oportunidad, ¿no? Como la angustia, todo eso lo que nos has estado hablando, ¿no? Espero haber sido lo suficientemente clara. Gracias. Te voy a dar un ejemplo concreto y contemporáneo. Abrió esta semana en Bilbao, en la Tabacalera, una gran exposición. No voy a recordar ahora el nombre de la curadora, como dicen los españoles, la comisaria, pero sí recuerdo su punto de partida. Su punto de partida fue un texto de Samuel Beckett que se llama That Time. Y usó la imagen de ese tiempo, aquel tiempo, un tiempo distante, un tiempo que no es el mío, para armar un montaje con 3 tiempos muy separados. Un pasado que aparece como agotado, que ya no tendría nada para decirnos. Un presente que está en demanda de lenguaje y un futuro que no es otra cosa que ese mismo pasado que no terminó de pasar y que está pasando, es decir, que está actuando, que se vuelve acto. ¿Qué han reunido en esa exposición? Te encontrás performance, encontrás pintura contemporánea al lado de Zurbarán o de Goya, los originales, no reproducciones, los originales. Es tamaña la distancia, digamos, entre la efigie de Zurbarán, ¿no? La Verónica, el paño que se adhiere sobre la cara de Jesús y nos da el divino rostro, es tan distante de nosotros esa problemática de la semejanza y, sin embargo, tan de nosotros, que justamente la concomitancia entre that time provoca el sentido de este tiempo, de nuestro tiempo. Entonces yo te diría, cuando nos angustiamos por el presente, un buen antídoto es hurgar el archivo, es hurgar ese pasado que todavía no fue contado y contarlo con otros instrumentos, con otras categorías diferentes, mucho más críticas, por lo tanto mucho más nuevas, que las categorías con que ese pasado fue moldado hasta ahora. Bárbara Kazan reivindica a los sofistas, o sea que pone la filosofía en la no filosofía, donde toda la filosofía occidental vio a un grupo de charlatanes. Ella dice, estos son nuestros padres fundadores. ¿Y quién es el heredero de los sofistas? El psicoanálisis lacaniano. Vean el libro de Kazan, está traducido al castellano, lo tradujeron en Manantial de Buenos Aires, que se llama Jacques el Sofista. Yo creo que algo así podemos hacer con cada una de nuestras disciplinas. No seguir repitiendo
el sonsonete ya más que consabido, ni pensar que la última performance del último grupo marginal de no sé dónde tiene la panacea para nosotros. Es la junción de esas dos cosas que, retomemos el sentido del arte, arma nuestro brazo. Bueno, Raúl, se nos acaba el tiempo. Agradecerte infinitamente. Agradecer también a la gente que nos ha seguido por YouTube, que no está presente en sala. Agradecerles a todos y a todas. Y bueno, Raúl, te seguiremos invitando porque definitivamente oírte arma nuestro brazo también. Gracias a todos. Buenos días. Vale.